Ahora vamos a ver el trabajo un poco del profesor Alberto Maya y el profesor José David Lozano, que van a hacer representación conjunta de sus trabajos. Y luego esperaremos que llegue la profesora Eulalia. Bueno, eh, quisimos, bueno, ante todo, buenos días a todos y muchas gracias por venir, por estar acá. Quisimos con Alberto hacer una presentación muy juntos porque el proyecto tiene que ver justamente con una especie de alianza para mostrar unos resultados. Entonces, inicialmente un planteamiento que demoró unos años, la verdad, y el segundo que tiene que ver con los resultados. Entonces, creo que es un buen conjunto sin que nos hayamos puesto de acuerdo. No somos un grupo de investigación, incluso que somos una parte, la curaduría, que es lo que yo vengo a hablarles, es un proyecto de creación, y la parte del evento, digamos que tiene que ver con los resultados, y ya con la puesta en escena de esa curaduría la desarrolló el profesor, digamos en la parte de documentación la desarrolló el profesor Amaya. Bueno, lo que están viendo en la pantalla creo que ya es familiar, sí, bueno, no, porque el profesor Bejarano, Mauricio, nos habló del OpenArt. Quiero, mientras vamos pasando unas imágenes, entonces como les propuso, o lo que les estoy diciendo, mi proyecto de creación es la curaduría para el OpenArt. El OpenArt es la bienal más importante que tienen los países escandinavos, y lo digo que es la más importante porque es que no hay muchas tampoco, pero está dentro del circuito de bienales de Europa que se realizan básicamente como en el mismo periodo en países como Alemania, Italia, por ejemplo la Bienal de Venecia, la Bienal de Kassel, la Bienal de Escultura en München, y bueno, algunas otros eventos que se hacen en Europa y que hacen una especie de circuito o recorrido cultural, de turismo cultural por los países europeos. Entonces, Suecia viene haciendo esta bienal. Yo estuve participando inicialmente en el 2009 como artista invitado, y fue un periodo de 2 meses en el que estuve trabajando allí. Eso me permitió establecer una serie de relaciones con artistas, y en este caso con la organización y la curaduría del OpenArt. Y estuve en otra oportunidad, o sea, ya era la segunda vez que estaba en Suecia. Después de esa segunda vez, digamos que iba con una intención, y era que Colombia fuera el país invitado de honor a la siguiente bienal que se iba a realizar en el 2017. Eso efectivamente pasó, y dio como lugar que vamos a mirar alguna serie de cosas que aparecen allí. Nos organizamos con Alberto de la siguiente manera: yo hago una presentación básicamente de las intencionalidades y de ciertas cosas que pasaron, y Alberto nos va a proponer a partir de un video, una pieza que se hizo, las percepciones ya muy particulares de los artistas que participaron allí, y en ellos hay un antes y un después, en el video hay un antes y un después. Luego, pues, si ustedes tienen preguntas, con muchísimo gusto. Entonces, digamos que esta bienal se planteó primero Colombia-Suecia, pero la curaduría general decidió invitar a Japón, y entonces establecimos una especie de triangulación cultural entre Colombia, Japón y Suecia. No solamente esos países, digamos, éramos los países anfitriones, digámoslo así, invitados y anfitriones, pero venían artistas de otras latitudes. Entonces teníamos artistas de Israel, de México, teníamos artistas de los países de la ex-Unión de Rusia, y bueno, de la ex-Unión Soviética, y había bastantes de la cortina de hierro para allá también. Estaba Finlandia, bueno, había Francia, varios países, pero no como representación de países, sino más bien como representación de artistas.
Después de que yo participé como artista, anoté una serie de elementos en la manera como se constituía y se construía el territorio, que es un poco el eje temático que está dentro de esta charla y de esta mesa de manera particular, y veía que había una serie de similitudes y problemas comunes, pero que las aristas o digamos lo profundo de los problemas tenían unas raíces y unas manifestaciones que las hacían realmente diversas y que configuraban el territorio. Por ejemplo, voy a poner el caso, el problema de la violencia. El problema para mí, para nosotros, es un problema con el que realmente vivimos y nos hemos de alguna manera, entre comillas, naturalizado la violencia, y incluso que la discusión en torno a si hay una cultura de la violencia, y uno prende el televisor y inmediatamente ve que hay una especie de constatación en los relatos y en el relato nacional con relación a lo que es la violencia y las múltiples formas de violencia que se expresan en Colombia. La violencia, por ejemplo, en Suecia es de otro tipo. Voy a poner una anécdota. En la Bienal, ya en el momento que estábamos allá en la preproducción, se había montado ya la obra de Murakami, que es un artista japonés que venía representando a su país, el artista más importante, contemporáneo más importante, bueno, uno de los más importantes de Japón, y se ha colocado una serie de sillas en el espacio público, en una plaza. En la noche, pues en las noches blancas de Suecia, a la 1 de la mañana, 1 a 2 de la mañana, pues nosotros terminábamos de trabajar y rumbo al hotel, algunos, por lo menos en ese momento iba, creo que con el profesor Juan Luis Mesa de Medellín, y había una especie de banda de chicos, pero chicos de 15, 16 años, en un agite tremendo que se oía desde lejos. Pues habían cogido todas las sillas de Murakami, bueno, no todas porque eran muchas, casi que miles de sillas arrumadas, y algunas que tenían ruedas, y se estrellaban, los cogieron como carritos, y digamos que el momento era estrellarse uno contra otro en esas sillas, y incluso que algunos se hacían daño. Pero digamos que hay una violencia sobre el cuerpo de otra naturaleza, y es una violencia que se expresa especialmente en el trago, o sea, el alcohol, el vandalismo. Cuando yo estuve como artista en el Open Art, al día siguiente de la inauguración, yo hice una gran escultura que era en espuma. Las orejas eran como de este tamaño, el piso, las solas orejas. La escultura tenía 3 metros con 80, y luego pues yo me fui y me escribieron que las orejas se habían perdido. O sea, que vinieron y le cortaron las orejas. Entonces, ese vandalismo, o sea, esa manera de contestataria sobre una sociedad que está pensada, digamos, ordenada totalmente para cumplir, digamos, los deseos y, digamos, las expectativas, la seguridad social, todo esto está cubierto. Pero hay otro tipo de inseguridad que se manifiesta en formas violentas, en este caso del individuo. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de muchas otras cosas que uno podría ver como en la subcapa, que es lo aparente que aparece dentro de la sociedad. Yo fui precisamente a ver ciertas cosas, y por eso consideraba que era importante llevar y tratar de establecer un diálogo entre culturas, y por eso formulé la curaduría. Voy a leer solamente unos 2 párrafitos de este texto, que son los elementos fundamentales de la curaduría. Entonces, yo llamé a la curaduría ilusión, tiempo y territorio, y pues me va a saltar la primera parte, que hago una caracterización de Colombia. Pues para ustedes obviamente ya lo conocen de primera mano. La potencia de las obras de arte de estos artistas, y estoy hablando de algunos que seguramente han visto ustedes, que aparecen al principio, más tal vez. Bueno, son 14 artistas: Óscar Muñoz, Rodrigo Facundo, Miller Lagos, María José Arjona,
Freddy Alzate, Raúl Cristancho, Mauricio Bejarano, Juan Luis Mesa, Rosario López, Mercedes Angola, Carlos Castro, Nelson Vergara, Leonel Vázquez, y el grupo de Fernando Pareja y Lady Chávez, más el colectivo Toxicómano, fueron los artistas que hicieron parte de la curaduría. Yo vi 27 portafolios y escogí a estos artistas. La potencia de las obras de arte de estos artistas se da en su fuerte conexión con su entorno, su capacidad crítica y de creación abierta a una realidad colombiana en un contexto global. Su ojo sensible se posa en un país tremendamente contradictorio que ha vivido la guerra interna y que intenta superar la violencia en la construcción de nuevos símbolos, nuevas poéticas desde el arte y la cultura como vehículo de transformación social. Y es precisamente desde estas poéticas individuales y colectivas que se busca encontrar un antídoto contra la violencia y la crudeza de la guerra y del tiempo como huella y metáfora en una idea de progreso de ir hacia adelante. Y ese progreso como una falacia, algo que no podemos alcanzar. Digamos que cada vez se nos parece que ya hemos llegado y cuando estamos creyendo que estamos muy cerca se nos hace todavía más lejano. Reconociendo en estos trabajos la emergencia y consolidación del arte colombiano y sus concepciones, reconociendo a la vez los procesos de creación artística que se muestran en el Open Art, que están sometidos a un bucle de tiempo, y un poco es de lo que estoy diciendo, ¿no? No solamente la noción de progreso y de espacialidad, de algo que no podemos alcanzar como una especie de frustración, sino también de un bucle de tiempo líquido, o sea, un tiempo que se desvanece, que es líquido en sí mismo y que se repite en un bucle que nos produce como una especie de hartazgo y como ensoñación, que no, entonces de ese tiempo era el que quería llevar y hablar con relación a estas obras. El arte en Colombia es urgencia, emergencia y velocidad. Un tiempo vertiginoso atrapado en una imagen y un poco como la metáfora es como en el espejo, ¿no? El arte en Colombia va a una velocidad tan grande, no nos damos cuenta, pero va a una velocidad tan grande y lo vemos especialmente en las nuevas generaciones y en los nuevos contenidos, que es como cuando uno pone el vaho en el espejo, que está en un momento muy fugaz y luego desaparece. Digamos que esta imagen es más concreta en una de las obras que se llevó, que es la de Óscar Muñoz, como ese vaho que aparece allí, que uno en esos espejos que él propone y uno con el vaho crea la imagen y la imagen vuelve y desaparece, está ahí latente, pero no la logramos ver. Hay que activarla, pero esa activación siempre termina siendo un ejercicio efímero y de inmediatez. Lo mismo en los otros ejercicios los otros trabajos que se llevaron de Óscar Muñoz. Y no solamente de Óscar Muñoz, de otros artistas que también trabajan con esa ilusión de tiempo. Oíamos a Mauricio Bejarano hablando del sonido y de tratar de capturar esos sonidos del territorio y llevarlos para mezclarse también con los sonidos de la ciudad. Y también en la obra en este caso, ahí vemos dentro del proceso, vemos algunas obras de Óscar, aquí está, perdón. Varias de las obras que aparecen en este proceso, bueno, como estrategia de creación, ya de las obras en sí mismo, muchas de las obras se produjeron aquí en un 60% de su parte constitutiva, digámoslo, en su proceso. Y se completaron en el Open Art, se fueron a través de valija diplomática desde la Cancillería. Este proceso realmente demoró 2 años de producción, de preproducción, y luego pues el tiempo que estuvimos en el Open Art ya con los artistas trabajando. Es toda la participación de Colombia más o menos costó unos de 600 a 700 millones de pesos, 650 más o menos millones de pesos. La universidad participó, no con esa cifra, por supuesto que no, con una cifra mucho más pequeña, pero la parte de gestión se logró para producir muchas de las cosas que aparecen allí. Algunas que ya estaban más o menos terminadas, pues se fueron así, tal cual, en contenedores, y
muchas otras se ensamblaron allá o se terminaron de hacer. Mauricio nos hablaba, por ejemplo, esta que aparece allí, que se produjo totalmente allá y lo que se fueron los archivos sonoros. Esta obra, por ejemplo, es muy particular. El artista quería, que es Carlos Castro, quería llevar, no es de la Universidad Nacional, pero le ha interesado muchas cosas que pasan en la Universidad Nacional y muchas manifestaciones de la violencia en Colombia, y le interesaban los buses quemados de la universidad, digamos lo que pasa allí, y quería llevar un bus quemado al Open Art, cosa bastante difícil porque, y entonces fíjense ahí otra vez las particularidades del territorio. Si bien para nosotros y para esta universidad un bus quemado es un símbolo, sí, de las protestas y digamos de lo que vivimos de alguna manera, no solamente en la universidad, sino digamos en las vías, las carreteras nuestras cuando hay paros, era muy difícil hacer entender a Suecia que íbamos a llevar un bus quemado. Entonces no fue posible llevarlo, costaba además demasiado dinero porque había que hacerle un contenedor muy especial. Hay una cantidad de cosas muy particulares de transporte de elementos orgánicos y no orgánicos a los países europeos. Todo tiene que tener lo que el profesor un poco nos estaba hablando al principio, o sea, bioseguridad, todos los elementos, las cosas que se iban de acá. Eso encareció enormemente las obras, especialmente las que estaban hechas con madera, porque teníamos que tener sellos de calidad, de seguridad en cuanto que las maderas, al transportarlas, introducirlas a otro territorio, pues tenían que tener todas las condiciones sanitarias, y bueno, eso pasó. Y en el caso del bus, pues no lo pudimos hacer. Luego el artista insistía en que tenía que ser el bus, o si no, no participaba. Y entonces ir por todos los talleres, los sitios de reciclaje en Suecia para buscar un bus y quemar. Conseguimos el bus. Este es un bus, no hay sino de 10 se produjeron de estos buses. Esto eran eran italianos, este bus que estaba allí. Entonces se compró el bus, pues la carcasa realmente, y luego quemar. No fue posible quemarlo, no nos dieron permiso de quemarlo, sino simplemente en el estado que estaba ese bus. Pero digamos que hay varias particularidades allí, ¿no? La basura en Suecia, estoy tocando cosas que para ver si tratamos de unir con relación a la sostenibilidad. La basura en Suecia no es de las personas, sino la basura en Suecia es de la ciudad, del condado, digámoslo así. Entonces uno no puede disponer de la basura cuando uno la saca ya puesta y distribuida convenientemente en los contenedores fuera de su apartamento o de su casa. Ya no es más de uno no puede disponer de la basura, ya es un patrimonio en términos también económicos de la ciudad, y no es posible ir a volver a coger algo. Por ejemplo, yo cuando estuve la primera vez quería unas llantas y no fue posible, tenía que pedirle permiso a la ciudad, decir cómo las iba a utilizar, por qué las saca de allí, en qué condiciones sanitarias había y en qué condiciones las iba a retirar. Entonces digamos que esa idea de sostenibilidad. Hay un punto que atravesó muchas de las propuestas que tenían que ver con el agua. Por ejemplo, esta que está aquí tenía que ver con el agua y la de Miller Lagos. Yo no sé si vas pasando, ahora sí, esta es como la parte procesual, y la ciudad, el mapa, tal vez ya lo habían visto. Sí, esta es la de toxicómano, que detengámonos un poquito aquí en lo que se pueda ver. La de toxicómano callejero, ustedes los iconos lo reconocen fácilmente, de la ciudad, de Bogotá especialmente. Es un grupo de 2 personas, inicialmente eran 3, pero bueno, ahora es una pareja. Y ellos, hacer este mural en el espacio, o sea, es algo totalmente exótico, pensar en hacer un graffiti o hacer un mural callejero en una ciudad como Örebro. Es muy pequeña, pero en toda Suecia hacer graffiti está totalmente prohibido. Entonces lo que se hizo fueron unos falsos muros. Todo esto se hizo
fue, digamos, el trabajo más cercano a los jóvenes, porque estuvieron ahí preguntándole a Andrés y a Paula, preguntándoles sobre cómo, por qué hacían eso, dónde venía esa iconografía, y creo que todavía se mantiene el mural, todavía lo tienen allá. Pero pues las condiciones es que todo tiene que ser retirado, las pinturas en el piso, por ejemplo, de lo que vimos con Mauricio, de esa especie de bloque de madera, toda la pintura del piso también tiene que ser, o sea, todo tiene que ser totalmente concertado en primera instancia, analizado, concertado y devolver todas las cosas a su estado original. No sé si podemos ver precisamente el de Leonel. El trabajo de Leonel, conseguir los sellos de calidad de las maderas, todo lo produjimos acá, todo se produjo allá y allá se ensambló. Este trabajo en especial es una plataforma sobre el río, dentro de esta estructura, y lo pueden encontrar en Vimeo, en YouTube, en todas partes está este trabajo. Hay una especie de banca alrededor, construida dentro de la misma madera, y no sé si, creo que no estoy seguro, no tiene imágenes. Y hace un trabajo con relación al agua muy interesante, porque él le hizo unas grabaciones aquí, donde él trabaja con las comunidades indígenas del Caquetá y de La Guajira. Hizo esas grabaciones y hace una especie de mezcla con unas grabaciones que hicimos previo en la Laponia, o sea, Leonel viajó a la Laponia con comunidades indígenas de allí. La obra se llama Cantos de Cuna, Cantos de Cuna de Río, y tiene que ver con eso, cómo desde ciertas comunidades el respeto al agua ha hecho que se generen canciones y melodías de respeto al agua, especialmente en las comunidades indígenas. Uno entraba allí y se oía pues cada uno de estos, era un estado de meditación. Esta fue la obra más importante del Open Art para el público en general, lo considero que era la obra más importante. No voy a detenerme en cada una de las obras, pero básicamente lo que estaba hablando aquí de la relación entre el territorio, la relación entre las violencias, la relación con ese territorio que es diverso, que responde a unas ciertas... bueno, pero es que es inevitable hablar de esto. Este es el papá de Miller. Esta rueda la hicimos toda acá, la hicieron ellos, se produjo acá, o sea, la financiamos acá. Tiene un aro de metal y la madera es zapán, una madera exótica para allá. Allá se hizo el planchón y es un sistema de balineras donde la persona que está allí puesta, lo vamos a ver de pronto en el video, produce con el solo movimiento de uno de los pies, produce que la rueda gire. Entonces entra en el agua y cae una especie de lluvia en la parte de arriba, y se llama Fábrica de Agua. Esa obra nació, precisamente Miller fue primero al Open Art, y nació por un problema del agua que tienen se supone que este país es uno de los países que tiene más agua en el mundo, agua, digamos, dulce incluso, y agua salada, pero tiene un problema. Ya ahí estamos viendo, a pesar de Donald Trump, que sí hay cambio climático. Entonces es un país que empieza a tener problemas de agua, y que el agua viene de las montañas que están no en Suecia, sino de Oslo, de la parte de Noruega, sí. Vienen de ese lado, y entonces el abastecimiento de agua viene de allá. Entonces nosotros íbamos con el imaginario de que el agua era un problema, era una cuestión de abundancia allá, y resulta que no hay tal, que tienen unos problemas, que están mirando cómo va a ser sustentable la ciudad a futuro. Y entonces esto era una especie de fábrica de agua, pensando cómo desde el sujeto se puede producir agua, pues digamos la metáfora que está puesto allí. Inicialmente Miller quería hacer un molino de agua, de aspas,
que era un trabajo previo que había hecho en Cuenca, pero resulta que no era ningún trabajo novedoso para Suecia, en la medida en que cada una de las granjas en Suecia tiene su propio molino de agua, entonces no tenía como ese valor escultórico y por eso la propuesta se fue transformando hasta que llegamos a esto. Bueno, ahí están los otros profesores, están los profesores de la Universidad, Rosario López, que también un poco hablaba como de las membranas, del viento, de esto, y ahí está como en proceso. Luego, ahí, tal vez mencionando los profesores, digamos, lo acoto un poco más acá. Nelson Vergara, que es profesor de aquí y hizo esta escultura, que es un autorretrato de Nelson puesto allí flotando en un témpano de hielo, pero con esos elementos que hace un comentario de todas maneras al cambio climático. Y bueno, y un video que era hecho en Cali con los desplazados. Este es en Alzate, que lo que hace es un túnel de una mina. Hizo un túnel, o sea, una mina de minería ilegal, le tomó una impronta, o sea que esto es como la huella de esa impronta, y llevamos el túnel, ya y después lo creo que hay una imagen de eso instalado. Sí, sí. Ahí está. Entonces la gente podría entrar en esa especie de túnel de impronta de la minería. Veamos otra. Juan Luis Mesa, que es profesor de la sede Medellín, y bueno, hizo esta propuesta escultórica. Vamos más rápidamente esta parte. Este es Rodrigo Facundo, que hace una obra con relación a la cauchería, hace una investigación en Bélgica como imperio en África y también aquí en América, especialmente pues en las selvas amazónicas, la selva amazónica. Todo lo que, veamos la siguiente imagen y lo van a entender más rápidamente. Entonces allá llevamos por partes esta especie de humo, y pues habían unas imágenes, pero también había una parte documental que tal vez es la parte más fuerte, la parte documental de esta obra, que estaba ya dentro del museo. Pero la Bienal pues tenía obra en espacio público, en espacio cerrado. Bueno, de Óscar Muñoz, pasémoslo porque ya lo mencioné. De Mercedes Angola, hace una investigación sobre el apellido Angola, y busca sus raíces a partir de varias de Angola, y ella encuentra una serie de coincidencias históricas. Angola en Bélgica, precisamente, Angola en Norteamérica, el nombre, Angola en África, y Angola en Brasil, y Angola en Colombia. Entonces ella hace una especie de cartografía y de unir una serie de puntos a partir de su apellido. Esa es la familia de Mercedes, la que está arriba, y pues estos son unas figuras angoleñas. Mauricio, que ya lo oímos, y lo vimos, allá está la silla de Murakami en ese espacio. Carlos Castro, que también hablé un poco. Este es ya dentro del bus, lo que pasó dentro del bus, había ese vitral allá, esta imagen que es un corto que él hace, y las sillas y todo se adecuaron allá y se trabajó allá. Este es el Lady Fernando Pareja, que eso lo pueden encontrar también ya el video, es una pieza muy exigente, nos la prestó un coleccionista aquí en Colombia. Era el terror de que se fuera a dañar. Cada uno de esos muñequitos es en cera. Veamos la siguiente imagen. Cada uno de esos muñequitos es en cera, y bueno, poner la luz estroboscópica y el sistema y toda esta cosa era muy sensible, y bueno, finalmente todo salió como lo habíamos planeado. Raúl Cristancho, que lo que busca es en los muros de la universidad, hay una mirada desde la pintura. Llevó 2 obras, un video y este trabajo. Entonces en la sala lo que
estas impresiones de formato mural dentro del espacio. Bueno, ahí están quienes nos ayudaron en esta tarea que fue 4 años realmente de trabajo fuerte en OpenArt. Aquí traje unos libros. Bueno, buenos días. Parte de mi trabajo en el cine está muy relacionado al conflicto en Colombia y a sus consecuencias y a sus impactos. Desde hace varios años vengo trabajando en producir una serie de largometrajes relacionados con el conflicto. El primero que realicé se llama La Primera Noche, un conflicto sobre una propuesta sobre el desplazamiento forzado. Posteriormente hice La Pasión de Gabriel, también un poco la condición de los jóvenes en la guerra, cómo son forzados a participar en el conflicto. Y últimamente produje una película con otro profesor de aquí, de la Universidad Nacional, que es el profesor Efraín Bahamón. Producimos una película que se llama Dos mujeres y una vaca, que también pues tiene como escenario el conflicto colombiano. Buena parte de este trabajo que he venido haciendo en el cine, pues lo he también relacionado y he buscado cómo asociarme a una serie de propuestas que reflejan este conflicto y que en algunos casos presentan su desarrollo y algunos acercamientos a su desarrollo. Es a raíz de esta idea que he venido trabajando, que pues encontré en la propuesta del profesor David sobre las obras instaladas en las calles de la ciudad de Oruro. David hizo un comentario que dice: dejan claro el seguimiento de las nuevas visiones artísticas sobre el país e incitan a comprender el papel del arte en la construcción de memoria, a pensar el territorio como víctima y a desvelar la vulnerabilidad del cuerpo y del individuo en la Colombia actual. En este momento tan importante para Colombia, en el que se evidencia la necesidad de construir una sociedad más justa, digna y unida, las manifestaciones artísticas se presentan como un instrumento clave para buscar la reconstrucción del tejido social, como lo expresa David en el guión curatorial de la exposición. Esta muestra se suma al gran esfuerzo en el que nuestro país hoy se ocupa al realizar importantes acciones para la reconciliación y el diálogo social, tarea que ha comprometido a todos los sectores de Colombia, incluidos los del arte y la cultura. Esa fue realmente la motivación que generé para participar en la convocatoria de investigación, produciendo un video que mostrara y que se acercara un poco al desarrollo de esta muestra en el OpenArt en el 2017. Algo complejo, dado que pues lo ideal hubiera sido participar allí activamente y hacer un seguimiento tanto a los artistas en el desarrollo y en la construcción de las obras, como el impacto que se pudo generar entre los ciudadanos de Suecia. Sin embargo, pues un poco las limitaciones del recurso, pues solo permitieron que en principio se mostrara el desarrollo de las propuestas aquí en Colombia y algún seguimiento a ellas, y posteriormente algunas imágenes que logramos conseguir con los artistas invitados, con el grupo que apoyó a David en la curaduría. Y pues los quisiera invitar a ver este video que produje para
mostrar cómo fue esa participación de los artistas colombianos en esta muestra, en el Open Art en Orebro. Entonces quisiera que viéramos el video y luego pues si quiere, si es necesario, algunos comentarios, aunque el video yo creo que expresa y sigue con detenimiento sobre todo a algunos artistas que, como ya lo señaló David, tienen unas intenciones artísticas muy definidas. Open Art es la bienal más importante que tienen los países escandinavos, sin lugar a dudas. Es una bienal de arte contemporáneo, es una bienal que se la juega a establecer una relación con el espacio público. Orebro es una ciudad muy pequeña, es un territorio llano, plano, muy verde, con muchísimos recursos en términos de fauna, flora. Y digamos que esta ciudad no tiene una tradición, digamos, de un gran evento, sino que la ciudad se transforma. Trabaja sobre todo con objetos escultóricos, objetos instalativos, imágenes que buscan relacionar las culturas en términos también de paisajes y territorios. Es una bienal grande de 80 artistas de todo el mundo, 2 países invitados de honor, Colombia, Japón. Son 18 artistas que son representantes del arte contemporáneo colombiano. Trabajan diferentes disciplinas mixtas, van a trabajar llevando unas nociones de paisaje, de capturar sonidos, de capturar imágenes, convertirlas muchas veces en objetos con unas imágenes muy potentes. La idea es poner a circular una obra que tiene un sello colombiano, que tiene un sello local y que se dispara, digamos, a unos discursos más universales. La caja negra pues es como esa metáfora de la caja negra de los aviones, pues cuando se estrella un avión queda este elemento que da cuenta como de la memoria de lo que pasó antes de esta tragedia. Este es un bus escolar, entonces yo quería como de alguna forma hacer como una reflexión acerca como al colegio o a la iglesia. Son estas instituciones que de alguna manera como que moldean el cuerpo de las personas. Esta obra empezó con una imagen que yo vi en internet de un bus quemado. Yo guardé esa imagen y me impactó mucho. Yo dije, qué chévere uno poder hacer como una obra en la que incorpore tal vez un bus así, pero no solo ver el bus quemado, sino ver cómo se le pudiera dar otro uso a ese objeto. Entonces se me ocurrió de pronto la posibilidad de utilizar la cáscara del bus como una especie de teatro y darle otro uso a ese objeto. Y después surgió la idea de hacer pues una película, de meterle sonido y hacer algunos cambios en el espacio. La gente entra, se cierra la puerta y tiene la oportunidad de ver esta obra, que es casi como una especie de meditación de 7 minutos. Hace referencia pues al colegio, es una estructura lineal, hay una serie de personas que se sientan y están siendo adoctrinadas, ¿sí? Son subordinados. Lo mismo ocurre cuando uno va a una iglesia y está un altar, donde uno recibe información, pero pocas veces o nunca puede decir algo. Eso es pues lo que tiene este objeto, ¿no? Es una unidad, es un objeto, pero de alguna manera reúne una serie de elementos, de personas, de historias. Hay como un cuerpo colectivo, que dentro de ese cuerpo hay como anomalías, ¿no? Que no entran dentro de un sistema o dentro de una escolaridad.
Las limitaciones de la escucha nos han llevado a manipular los mares, a manipular los ríos, moverlos de un lado para el otro, poblarlos de nuestras máquinas y de nuestras necesidades. Si generamos un espacio para entrar en la profundidad de las aguas, que pueda reconocerse que hay sonido y hay imagen, hay vida, más allá de nuestros ojos y a través de la escucha, pues estamos generando lazos, nexos de vida. Cuna de los Ríos es una arquitectura que flota sobre un río. En la arquitectura van a sonar internamente una serie de cantos que han sido recogidos en distintas partes de Colombia y ahora también en la Laponia, y son cantos que están relacionados con la crianza del agua, pero también están asociados al acto de la crianza de los niños, por eso Cuna de los Ríos. La arquitectura es un pretexto para encontrar los seres de agua. En este caso entendemos los seres de agua en el proyecto como el río y quienes habitan el río o quienes viven del agua, en este caso las personas que van a participar de la instalación. Durante una parte de mi investigación como artista me he concentrado en explorar los paisajes sonoros del agua, auscultar su sonoridad. El sonido es la huella de un acontecimiento, es la huella de algo que está pasando. Si entiendo el acto de escuchar como un acto de dar tiempo, de dar espacio, de prestar el cuerpo para que suene en mí lo que está fuera de mí. Creo que esta idea de estar a la escucha, de estar atento, un poco tiene que ver con una manera de interpretar, de vivir y de dejarse conectar con lo que nos rodea. Cuando escucho entonces dentro del agua estoy permitiendo que eso suceda en mi cuerpo. Escuchar el agua es escucharme a mí mismo, porque escucho hacia adentro y me estoy escuchando dentro de mí. Me gusta mucho la escucha, solo la escucha. Me gusta el registro, que el sonido quede fijo en un soporte, me parece fabuloso porque se vuelve una materia plástica, ¿no? Se vuelve un material con el cual uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Lo puede triturar, fragmentar, recortar, invertir. Voy a llevar a Suecia sonidos muy colombianos, sonidos de la fauna amazónica, sonidos de los aguaceros bogotanos, los truenos andinos, y los voy a instalar en una caja negra donde se privilegia el puro sentido del oído. Se llama ráfagas porque precisamente son ráfagas de estos sonidos propios nuestros, de nuestra geografía, digamos. Cuando yo trabajo con el sonido siempre hago unas transformaciones, siempre hay un extrañamiento del material. Se crean como una extrañeza de paisaje, ¿no? Bueno, yo tengo una costumbre desde hace muchos años de ser fonógrafo. La noción esta reciente, contemporánea de paisaje sonoro me ha interesado. Yo tengo formación de arquitecto y músico.
Entonces se encontraron la arquitectura y el sonido, y me interesa la construcción de paisajes, la lectura de paisajes, la escucha de paisajes. Hay una parte de sala que son piezas escultóricas que tienen que ver con los archivos fonográficos, se llama Colección Negra, y son piezas donde yo trabajo con discos de vinilo fonográficos, los transformo, los altero y los enmudezco. Se vuelven como esculturas, pero no, jamás van a sonar, ¿no? Este ejercicio con anular los archivos y enmudecer los registros fonográficos me parece que es importante porque la actitud última que me preocupa ahora es inclusive no sonar, como dejar de sonar, porque es que el mundo todo suena. Pues Angola es un proyecto que inicié hace ya como 10 años. Y lo llamo es un proyecto de vida, más que una obra de arte como tal. Y pues bueno, está referenciada con mi apellido, que es Angola. La palabra Angola realmente existe sin la A y es como, digamos, el título que se le puede dar a un príncipe o a un zipa o a un jaque. Entonces los portugueses, para pronunciarlo mejor, le pusieron la A. Pero también el nombre está relacionado con el puerto de partida, obviamente, de la trata de esclavos, que fue Angola. El proyecto que voy a llevar específicamente al Open Art es un espacio donde van a ir unas fotografías de mis 2 hermanos y de mis 2 sobrinos, digamos haciendo referencia como a lo que ellos son. Las fotos, las poses, están relacionadas con una imagen como simbólica de Angola, es un pensador, que es una escultura en madera, y la pose que tienen ellos es la del pensador de la escultura. La segunda parte de la estructura va con unos mapas que aluden a la aparición del nombre Angola geográficamente en diferentes partes del mundo. Y en la parte de abajo entonces vienen otras fotos que son las fotos del pensador, y de hecho hice una talla de una mujer pensadora haciendo una analogía entre nosotras las mujeres, pues también podemos ser pensadoras, ¿no? Y pensadoras negras, ¿por qué no? Es un proyecto de vida más que un proyecto de la obra de arte, porque es una indagación sobre la identidad, pero a través de, digamos, de la imagen, es como lo estoy planteando, ¿no? Como que ahí da la imaginación para poder hacer un montón de relaciones y de asociaciones. Rainmaker es un anillo flotante con unas aspas que hacen contacto con el agua, que capturan algo de líquido y luego lo vierten desde la parte superior de la rueda a modo de gotas. Tanto como caminen las personas dentro de la rueda, asimismo duraría la lluvia que ellos experimentarían. En general, mi encuentro con la naturaleza ha sido espontáneo. Surgió de mi interés por la escultura, por abordar aspectos propios del lenguaje tridimensional. Después de explorar muchos materiales, llegué al papel. El papel me hizo ver a los árboles. Nunca fui una persona, digamos, con un espíritu ecológico, sino que fue más un proceso de tratar de entender la naturaleza de los materiales. El árbol es como la verticalidad del flujo y el río es la horizontalidad del flujo. De alguna manera, sí hay una relación directa entre la forma de los ríos y los árboles y también de cómo el agua está conectada en estos dos planos a través del árbol y sus raíces. Ahí llegué al agua. Si yo pudiera acelerar o ver como a través de una cámara de alta velocidad la vida de un árbol, tal vez parezca como la salpicadura
del agua, ¿no? O de un fluido. Estoy en un momento en el que el agua es como mi elemento a explorar. Quisiera poder comunicar a través del agua. Somos agua, somos seres de agua. La vida es agua. Solamente el agua posibilita la vida. Entonces es como llegar a la esencia de nuestra parte corporal, de nuestra vida. Rainmaker de una manera hace alusión como a los indígenas y a estas tradiciones de evocar o de atraer la lluvia. Mi propuesta es que sean precisamente los humanos los que entreguen de vuelta a la naturaleza su energía, invertir el proceso. Me interesa el muro. Bueno, este es el producto de la investigación, este video que se generó a partir de la presentación de los artistas colombianos allá en Orebro. Yo creo que dura unos 10 minutos más, pero pues de alguna manera muestra la forma y el pensamiento de los artistas frente a su obra en esta exposición. Yo creo que pues, el video es concreto y definido frente a su propuesta y pues, lo que queda ahora es